Hola amigos, continuando con el curso, vamos a ver un poquito la clase principal del sistema Java, que en este caso es la clase Object, y vamos a ver un poquito cómo cualquier clase que nosotros creemos o que ya venga en el lenguaje hereda de ella. Un poco la idea es la siguiente, como les decía, tenemos la clase Object, ya, esto está en el paquete java.lang, y esta clase, si ustedes la buscan en ese URL, ¿cierto? Tenemos java.lang y aquí tenemos object, ¿ya? Entonces, fíjense que no hay ninguna clase que esté sobre ella, por ende esta es la clase raíz, ahí bien lo dice, de la jerarquía, y cualquier clase tiene a object como su superclase, ¿ya? Entonces, básicamente trae un constructor nulo, ¿cierto? Y trae algunos métodos que ya vienen, que son los que se ven acá, ¿ya? Y trae al menos uno que es bastante interesante para ocupar al partir, eh, que es el toString. Pero, por ejemplo, si yo tuviera una clase persona, ¿cierto? Y colgándome un poco del ejemplo del video anterior, ¿cierto? Tengo una clase persona y que tiene un nombre, ¿cierto? Que es de tipo string, ¿ya? Y por otro lado, esta misma persona dijimos que tenía una edad, ¿cierto? Que era un entero, ¿ya? Entonces, al aplicar herencia, se nos da esta situación donde persona hereda de object en forma automática. Y, por ejemplo, uno de los métodos del toString, ¿ya? Que está en la clase object. Entonces, yo voy a operaciones, tengo un método que se llama toString, que entrega una representación del objeto, ¿ya? Y esto devuelve un string. Si vamos a la API, efectivamente el toString no recibe parámetros de entrada y retorna un string, ¿ya? Por lo tanto, al aplicar herencia, y dado que cualquier clase que ustedes creen va a heredar automáticamente de object, ¿ya? Lo que ocurre es que ese método pasa a ser inmediatamente parte de la clase persona, ¿ya? Me voy a colgar un poquito del ejemplo de los arreglos.zip que ya está disponible. Entonces, para demostrar un poquito el tema, aunque aunque ustedes no le pongan la palabra clave que sería extend object, que es lo que hace automáticamente Java cuando ustedes crean una clase, esto es lo mismo que decir hereda de object, ¿ok? Lo vamos a medir porque en realidad lo agrega en forma automática, y lo que ocurre es que en realidad esta clase recibe de regalo por herencia el método toString, ¿cierto? Que ustedes ya saben que devuelve un string, pero es el método que viene de la superclase, ¿ya? Entonces, esta clase sería la superclase y esta es la subclase. Este método ya está codificado aquí, ya tiene código, ya hace algo, y pasa para acá y persona lo puede ocupar, de hecho, ¿ok? Por lo tanto, si yo voy, por ejemplo, voy a ver si puedo copiar esto con otra.
Lo voy a copiar, ¿no? Le voy a poner object para que se entienda que vamos a explicar un poco esto. Ya, ese lo voy a minimizar y vamos a trabajar con este. Le voy a cambiar el nombre del package. Voy a poner object solamente para... Esto lo vamos a cerrar porque parece que era el otro. Ya, ahí nos queda, ¿cierto? Nuestra clase persona. Y yo les estaba hablando que vamos a tratar de demostrar que el método toString en realidad ya lo puede ocupar persona. ¿Ya? Es como si estuviera escrito acá. Ahí. ¿Ya? Entonces, voy a ir a la parte donde creamos una persona. Lo otro lo voy a derechamente eliminar. Y en este caso, si yo digo P1 punto, ¿cierto? Porque aquí estoy creando una persona, ¿ya? Aquí creo a la persona y tengo el puntero. Y en realidad uno habla de objeto de instancia, pero en realidad este es un puntero, ¿ya? Si yo digo P1 punto y empieza a aparecer, por ejemplo, el método toString que viene heredado, ¿ya? En este caso de la clase object. Entonces, si yo quiero ver qué es lo que dice eso, agregamos un system out. Ups, pues yo puedo mandar a decirle a P1 que se imprima. ¿Ok? Entonces, ahí imprimió y me dijo que es un objeto persona. Por lo tanto, me está entregando la ejecución del código que viene del método toString, pero que está en la clase object y que hereda persona. En el fondo estoy ejecutando este método. ¿Ya? Ahora, lo que ocurre aquí es que, para ilustrar un poco el punto de la creación del objeto, yo declaré un puntero en la memoria que se llama P1, ¿cierto? Entonces yo reservo memoria para un puntero P1. Y lo que ocurre aquí es que ahí yo declaré P1. Lo podríamos hacer así, de hecho. ¿Ya? Entonces, me perdió el paint. Ya, paint acá. Yo declaré un puntero P1 que después va a tener una instancia persona. Lo que primero ocurre es new persona. ¿Ok? Por lo tanto, yo lo dibujo con un circulito porque, bueno, nosotros sabemos que tenemos la clase persona, ¿cierto? Que es nuestro molde. Está ahí, ¿cierto? Nuestro class. Nuestro class persona, ¿cierto? Pero si yo quiero crear un objeto, digo new persona, ¿correcto? Creo un objeto, lo dibujo redondo para que se entienda que es una instancia u objeto creado o instanciado a partir de la clase, ¿ya? Y este objeto es un objeto tipo persona, ¿cierto? Que va a tener métodos, ¿cierto? Y lo que estaba diciendo yo un poco es que este personaje tenía un nombre y una edad, ¿cierto?
poco la idea, y que acá, por extender o por heredar de object, ya podía ejecutar, por ejemplo, el método public string to string, ¿cierto? Que lo hereda de object. Ahora, ¿qué ocurre cuando yo hago el es igual? ¿Ya? Ahí lo que ocurre en realidad es que es como que nosotros tiramos una línea al objeto y lo podemos administrar a través de esto, y por esa razón aquí le pongo un puntito, porque cuando ustedes hacen, por ejemplo, P1 punto, y pueden acceder tanto a los métodos como a los atributos, es como si estuvieran diciendo P1 punto y llegan a la instancia de objeto, ¿ok? Pero en realidad el P1 no es la instancia del objeto, es solamente un puntero para llegar a ella, ¿ok? ¿Por qué es importante saber esto? Porque puede ocurrir que haya un puntero P2, ¿ya? Que yo podría ocupar para otro objeto, y eventualmente también ocurre que puede crearse otra instancia de persona y esto empieza a ocupar memoria, ¿cierto? Entonces la regla es más o menos la siguiente, que si empiezan a haber objetos o instancias que no están siendo apuntados, son candidatos de eliminación a través de un proceso que en Java se llama el garbage collector, que en el fondo libera esta memoria, ¿ya? Para no gastarla en forma innecesaria. Ese proceso es totalmente automático, ¿ya? Por lo tanto, si yo digo P1 punto, bueno, ahí la creé, ¿cierto? La persona, le amarré esta suerte de hilito, les decía yo. Y si yo declaro una persona P2, ¿qué pasa si yo digo P2 es igual a P1? ¿Estoy creando un nuevo objeto? No, porque el new persona lo hice solamente una vez. Lo que estoy haciendo es que P2 apunta al mismo lugar a donde apunta P1, ¿ok? Por lo tanto, se crea un hilito hacia acá, ¿ok? Debería ser con color negro. Ahí. Bueno, como les decía, le pueden poner un puntito ahí para que se acuerden que P2 punto. Entonces, por ejemplo, si yo digo, y aquí viene un poco la comprobación, dijimos que P1 se llamaba Juan, creamos una segunda persona en teoría, pero en realidad lo que estamos creando es un puntero, y digo que P2 va a apuntar al mismo lugar donde apunta P1. ¿Y qué pasa si yo pregunto ahora por P2? Bueno, estoy aplicando el método toString, ¿cierto? Si quiero ver cómo se llama, yo podría decir P2 punto nombre. En el fondo yo podría decir P2 punto nombre. Y estamos hablando de la misma instancia, ¿cierto? Por lo tanto, es el mismo Juan. ¿Ok? Entonces, una cosa es que esto sea un puntero que posteriormente, igual que este, va a ser utilizado para amarrar objetos de instancias. Este es el momento de la creación, como quien dice, del huevito del objeto de instancia, y este es el momento de cuando yo lo vinculo a un puntero. Que después yo diga, más coloquialmente o más relajadamente, que esto es un objeto P1, en realidad es una abstracción, ¿cierto? Porque sabemos que tanto P1 como P2 son objetos. O sea, perdón, punteros son objetos. Reitero, punteros a un objeto. Ahora, volviendo al tema del día, tenemos object que, por el hecho que nosotros creemos la clase, automáticamente heredado de object. Si lo queremos dejar explícitamente, lo que ya vaya a uso automático, nosotros le ponemos extend object, ¿cierto? Para que quede más clara la idea. Ahora, ¿qué ocurre? Si yo uso el método toString,
si yo uso el método toString, ustedes ya vieron que este asunto imprimió de 2.toString, me devuelve un string, pero me imprimió un número medio raro, ¿cierto? Esto es como una representación del objeto persona. Pero es válido decir que a mí no me gusta esta implementación que está acá y la puedo reescribir acá. ¿Ok? Entonces la vamos a crear como un método que tiene obviamente el mismo nombre, ¿ya? Va a ser el método toString, pero a la pinta nuestra ahora, ¿ya? Va a devolver un string porque tiene que ser igual al otro, ¿ya? Y nos va a quedar una cosa de este estilo, ¿cierto? Entonces el código que está aquí, ¿ya? Va a sobreescribir a este otro, ¿ok? Por lo tanto, yo puedo decir en mi clase persona, public, ¿cierto? Porque tengo que respetar la API, string, to string, ¿cierto? Sin parámetros y le puedo dar una representación al objeto para que se imprima aquí me comí una llavecita. Aquí me falta el return. Yo quiero que esto imprima el nombre de la persona cuando yo invoque el toString, ¿cierto? Entonces voy a decir this.nombre. ¿Ok? Con el this me refiero al atributo, ¿cierto? También el this lo puedo usar para referirme a un método, que está en la misma clase, en este caso en persona. ¿Ya? Entonces, fíjense lo que va a pasar ahora. Yo voy a hacer referencia al toString, ¿cierto? Fíjense lo que imprimió antes y ahora la idea es que imprima el nombre. En el fondo que use el que imprimió el nombre. Lo voy a comentar y lo voy a ejecutar de nuevo. Y estoy usando el método toString, pero ahora el que definimos en nuestra clase persona. Entonces me entrego una representación del objeto en la forma que yo quiera. Para mejorarlo un poquito para que se entienda la idea, yo podría decir que va a ser igual a eso más un espacio, ¿cierto? Y que la edad va a ser eh, this.date, ¿cierto? Entonces si lo corremos nuevamente, Juan de edad 40. ¿Ya? Entonces lo que estamos viendo ahí es que estamos usando el método sobrescrito, ¿cierto? De object. Y esto generalmente en la notación de Java, eh, aquí nos aparece un globito porque sabe que es un override o una sobreescritura del método. No es lo mismo que sobrecarga, ¿ya? Sobrecarga es cuando un mismo método con el mismo nombre está implementado con diferentes parámetros, ¿ya? Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Estábamos revisando un poco la API, ¿cierto? Y ya vimos que de la clase object tenemos el método toString, pero también viene un método que se llama el finalize, ¿ok? Que es para la destrucción del objeto. Entonces, así como yo puedo tener un constructor que si no lo creé me lo pone automáticamente ya, ¿cierto? Y tiene que tener el mismo nombre que la clase. Este es el método que se ejecuta cuando ustedes hacen el new, ¿ya? Y yo podría tener más de un constructor, vale decir, un método que recibe, en este caso, nombre y la edad y los asigna a los correspondientes atributos, ¿cierto? Entonces, aquí podemos ver y comprobar que cuando decimos nombre se está refiriendo a esto, cuando decimos a esto, pero cuando le agregamos el this, nos estamos refiriendo al atributo de la instancia u objeto, ¿correcto? Entonces, ya tenemos aquí el constructor sin parámetros, constructor con parámetros. Este constructor
y ambos están sobrecargados porque el mismo nombre, ¿cierto? Dos veces. Y sobrecarga no es lo mismo que sobreescritura, dado que estamos reescribiendo la funcionalidad, en este caso de el toString que nos regalaba Object, ¿cierto? Haciéndolo a la pinta nuestra. Ahora, eso no quiere decir que haya desaparecido el método toString. ¿Y cómo podemos nosotros decir que use el del padre, digamos, el del ancestro, que en este caso es Object? Podríamos ser, eh, bueno, si yo quiero usar el padre, digamos, si yo quiero usar el padre del toString, ya lo voy a hacer, lo voy a hacer, voy a ver si me pesca de esta forma. ToString del padre, sí, para que se entienda la idea, ya que en este caso es Object. Yo me podría referir a él como super.toString. Entonces estoy diciendo, quiero ejecutar el método toString, ya, ahora en la API esto probablemente devuelve algo y nos está pidiendo un return. Entonces, super.toString devuelve string, ¿cierto? Y por ende yo tengo que hacer un return y me falta el punto y coma aquí. Y ahí lo que estoy diciendo es que quiero usar el toString, pero el del padre. Quiere decir que este método no se ha destruido, sino cuando nosotros lo sobreescribimos o hicimos el override, no es que se pise este método, sino que sigue existiendo y yo tengo que especificar si quiero este a través del dis o este a través del super. ¿Ok? Por lo tanto, si quisiéramos usarlo acá, yo tendría que decir que dos puntos tu string padre para que en el fondo el que ejecuta el super, y eso aquí está el toString redefinido, ¿cierto? Que está en la subclase y este va a usar el super de la superclase. Y ahí podemos ver que efectivamente aquí está usando el toString de la subclase y aquí está usando el toString de la superclase, ¿sí? Que corresponde a este, ¿ya? Bueno, le estaba hablando del finalize. Se me olvidó cómo se escribe, así que ya, finalize, no devuelve nada. Y esto es una suerte de adiós mundo cruel, ¿ya? Entonces vamos a imprimir que adiós se despide. Y aquí le voy a colocar el dis.nombre, ¿cierto? Ya, ¿cuándo creen ustedes que se ejecuta este método? Cuando se destruye el objeto, vale decir, cuando Java tiene un proceso automático que se llama el garbage collector o recolector de basura, que cada vez que pille alguna instancia que no está amarrada por un puntero, la va a destruir y por ende se va a invocar su método destructor, perdón, que en este caso es el finalize. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos simular esto? Vamos a grabar. Bien fácil, pues. Tenemos una persona P1, después vamos a crear una nueva persona para que quede, esta persona se va a llamar adiós, que la vamos a eliminar, ya, y para comprobar vamos a imprimir P1 y P2,
para que vean que ambas instancias son totalmente independientes una de la otra, ¿cierto? Bueno, aquí me faltaría ponerle una edad solamente. Ya, por ejemplo ahí. ¿Ya? Creamos dos instancias, por lo tanto vamos a tener la instancia que va a ser apuntada por P1, ¿cierto? Y la instancia P2. Aquí a esta le dijimos que los atributos van a ser Juan, perdón, aquí era Juan y 40, ¿cierto? Y acá arriba, obviamente aquí van las líneas y todo lo demás, ¿cierto? Este se va a llamar adiós y va a tener 30, ¿ok? Estamos amarrando el puntero P2, lo estamos amarrando acá, ¿cierto? Entonces voy a poner un color distinto. El P2 lo estamos amarrando aquí, ¿correcto? Y voy a hacer que cada uno se imprima para que nos diga quién es. ¿Ya? Entonces el paso uno para que veamos que ambos objetos están funcionando. Juan, edad 40, adiós, edad 30. Perfecto. Ya, ahora vamos a eliminar esta línea naranja, simplemente diciendo que ahora P2 va a ser null. ¿No? Ustedes entienden que esto se eliminó solamente la línea naranja. Por lo tanto, esta instancia quedó a la deriva, ¿cierto? En la memoria. Entonces yo voy a decir que P2 es null. ¿Ya? No nos olvidemos que tenemos el finalize ahora, que se va a ejecutar cuando se destruya la instancia desde la memoria. Pero para eso tenemos que hacer una situación forzada, que en este caso es invocar al garbage collector, que es system.gc. Y aquí nos dice que va a ejecutar el recolector de basura. ¿Ya? Por lo tanto, esto nunca lo va a hacer uno en un programa real, solamente lo vamos a hacer aquí para efectos demostrativos. Entonces lo que debería ocurrir es que la instancia que no está siendo apuntada, porque el P2, vuelvo a insistir, ahora P2 nosotros dijimos que no apuntaba a ningún lado, ¿cierto? Quedó ahí como ese hilito quedó ahí en el aire y la instancia ya no está siendo apuntada por nada, versus la instancia que está haciendo Juan, digamos, que está siendo apuntada por P1, ¿cierto? Entonces vamos a ver si es tan efectivo que esta instancia se va a destruir, ¿ya? Entonces vamos a decir que empieza a funcionar el recolector de basura y adiós se despide adiós. ¿Ven? Entonces se ejecutó efectivamente el finalize, ¿cierto? Donde esa instancia en particular, ¿ya? Y para que quede más claro, digamos que edad igual, y esto ocurre justo antes de la muerte de la instancia, ¿ok? Lo vamos a ejecutar de nuevo. Se despide adiós, es un campo que tomó, ¿cierto? Edad 30. Entonces ahí estamos demostrando que efectivamente el P2 es un puntero, porque si bien es cierto la instancia existe, ¿cierto? Esta instancia existe, no quiere decir que el P2 sea la instancia, ¿cierto? Se eliminó esto. Y nada impide que después de que yo haga eso, si yo quiero, vuelvo a asignar el P2 que todavía no se ha destruido y lo vuelvo a asignar a donde apunta la persona 1, ¿cierto? Para comprobar, vuelvo a imprimir y ahora ven ustedes que el P2 apuntó nuevamente a Juan, ¿sí? Ya. En el siguiente video vamos a hablar de construir un pojo, que es la clase
más básica de Java y realmente vamos a ocupar ahí todo lo que es el concepto de abstracción, encapsulamiento, para poder tener el primer estándar para crear una clase básica. Así que eso en el siguiente video.